Si vamos a los capítulos anteriores, la Biblia nos relata el momento en que el Señor Jesús prepara a sus discípulos con la cena. ¿Se recuerdan esa escena donde el Señor, para poder mostrarles a ellos cómo era y cuál era el reino de Dios, Él toma una toalla, toma un lavatorio, ¿cierto? Y comienza Él a lavar los pies a sus discípulos, anticipándoles que lo que ellos tenían que hacer en la tierra después que Él partiera era servir. Que lo único que les quedaba por hacer era servir, porque Él ya había hecho todo lo que el Padre le había enviado a hacer. Y los comisiona en esa manera, y el Señor hace algo completamente diferente y distinto, ya que el que lavaba los pies era el esclavo, el menor de los esclavos, era la persona que estaba en casa. Para todo aquel que llegara con los pies, cierto, polvorientos, estuviese atento a quien llegara y tuviese ese cuidado y ese lavado de parte de ese esclavo que estaba preparado para eso, pero no para el Señor. Eso les hace a ellos, de alguna manera, un cierto clic, les hace reflexionar, porque como el maestro, y Pedro se lo dice, ¿cómo tú me vas a lavar los pies y yo ya me lavé? No, le dice el Señor, si no te lavo no tendrás parte conmigo en el reino. Y Pedro siempre se pasa, entonces lávame todo, Señor. Ustedes ya son limpios, ya le dice, pero necesitan lavarse constantemente a través de la palabra. Ya este episodio que hemos leído eran prácticamente ya las últimas horas antes que nuestro Señor fuese crucificado. Un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, ocurrió este hecho que marcó la historia, un antes y un después. Que el Señor nos ayude. La historia de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní es uno de los pasajes más profundos y misteriosos de la Biblia. Contiene cosas que ningún hombre puede explicar satisfactoriamente. Al estudiarlo, bien se podría repetir las palabras en las cuales Moisés, cierto, ve esa zarza ardiendo y le dice, quita tu calzado de aquí. No podemos comprender a cabalidad lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió en ese lugar. Un pastor decía, yo me siento completamente indigno de poder explicar, predicar este episodio tan complejo del que fue parte nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto es así, porque muchos de nosotros hemos oído de mártires que murieron, incluso cristianos que murieron así como, ya no importa. El Señor es el que me fortalece, quémenme. Policarpo, cierto, estaba ahí en la hoguera y él dice, no importa, yo no puedo hablar mal de que conmigo ha sido bueno durante tantos años. Muchos héroes murieron de una manera heroica, estoica, en nombre de Jesús. Y uno pudiera decir, ¿y qué pasa con Jesús? ¿Por qué esta pena? ¿Por qué esta angustia de la cual la Biblia nos relata? Y vamos a comprender, quiero hacerlo en el más corto plazo posible, por qué ocurrió este hecho en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él no fue y dijo, ya no importa, no tengo ningún dolor, siendo que Él era 100% hombre, pero también era 100% Dios, ¿cierto? Y uno podría atribuir a esa divinidad que Él tenía para que Él no tuviese dolor, no sintiera nada de lo que venía. Sin embargo, aquí está lo que es realmente fantástico, lo que es realmente encantador, es asombroso cómo el Señor Jesús asume esa naturaleza por amor a ti, por amor a mí. Y ese dolor que estaba ocurriendo ahí. Como muchas otras noches, Jesús salió de la ciudad y fue a un olivar cercano que era conocido como Getsemaní, que significa prensa de olivas. Eso significa Getsemaní, porque eso de alguna u otra manera anunciaba que Jesús iba a ser
prensado a través del dolor que le iba a ocasionar algo que él no estaba preparado para que eso ocurriera. Que Dios nos bendiga. Seguramente porque en él había habido todavía una prensa de olivas, que todos entendemos, ¿cierto? Que para sacar el aceite de oliva hay que prensar. Bien, 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 para que pueda salir, así como exprimimos, ¿no es cierto?, el limón, para que quede todo ese juguito. Así se hacía en ese tiempo. Allí el Señor solía sentarse con sus discípulos durante sus visitas a la capital, buscando apartarse de las multitudes que constantemente le presionaban. No nos olvidemos que el Señor hizo muchos milagros y eso hacía que la gente se agolpaba, uno a escucharle y otro a que pudiera también tener un milagro para aquella multitud. Y tener así un tiempo de enseñanza también privada con los 12. No nos olvidemos que el Señor enseñaba, instruía, guiaba a sus 12. Por lo tanto, el lugar era bien conocido también por Judas, porque más tarde va a ser este mismo lugar en donde él va a ir y va a entregar al maestro. No tardó en acudir con una escuadrilla más tarde, ¿cierto?, Judas, para arrestar a Jesús. Aunque no debemos olvidar que sí encontraron allí a Jesús en aquella noche. Fue porque en él no había ningún pensamiento de huida. A pesar de que conocía perfectamente todas las maquinaciones de Judas, como antes había expresado con toda claridad. El Señor, a pesar de saber que había uno que lo iba a engañar, que le iba a ser infiel, que lo iba a entregar, el Señor fue a aquel lugar. Él sabía de dónde venía esa persona que lo iba a traicionar. Sin embargo, el Señor no dudó en quedarse ahí. Si usted sabe que lo van a traicionar, si usted sabe que lo van a apresar, si usted sabe que le van a causar daño, usted no va a ir a ese lugar. Usted lo primero que va a hacer es arrancar, esconderse, cobijarse, ¿cierto? Huir. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tenía tan claro por qué tenía que ir ahí, porque ese lugar donde más tarde iba a darle paso a que llegase a esa cruz, porque aquí comenzaba la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Sentados aquí, le dice el Señor, ¿cómo iba a enfrentar Jesús este duro trance? En esto también apreciamos que Jesús era muy diferente a nosotros. Con frecuencia, cuando pasamos problemas que nos agobian o estamos rodeados de dificultades, pensamos que necesitamos un respiro y buscamos algún tipo de diversión que nos relaje para evadir el problema. Pero el Señor, ¿qué hace? Convoca a los suyos, a ese núcleo más íntimo, y les invita a que junto con Él pueda pasar ese mal trago, ese trago amargo. Amén. Dios nos ayude, porque en el momento más difícil que usted y yo podamos pasar, también tenemos que ser muy humildes, honestos, sinceros, para pedirle a nuestros hermanos, ora por mí, porque estoy angustiado, porque estoy pasando dificultades. Si no lo hizo nuestro Señor Jesucristo, no lo desechó, nosotros también tenemos que hacerlo. Parece que aunque Jesús oraba solo, sin embargo quería sentir la cercanía de algunos de sus discípulos. Así que escogió a varios de ellos para que le acompañaran a cierta distancia. Estos 3 discípulos siempre aparecen en algún episodio acompañando a nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan se convierten así en testigos de la terrible lucha que Jesús mantuvo esa noche. La palabra nos dice cuánto tiempo de agonía en ese lugar, de dolor, cuánto tiempo de prensa hubo en ese lugar. Pero cuando Cristo increpa a los suyos, le dice, ¿no habéis podido orar 1 hora? ¿No habéis podido orar 1 hora? No sabemos, la Biblia no lo dice cuánto más, pero el Señor les dice a Pedro y a los que estaban ahí, ¿cómo es posible que ni siquiera 1 hora pudieron acompañarme en mi dolor? Bendito sea el Señor.
Por otro lado, también debemos recordar que Jacobo y Juan habían pedido anteriormente al Señor el sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. Mire, los que habían pedido sentarse estaban olvidando algo tan preciado y algo tan urgente que había pedido el Señor, que era acompañarles a estar con Él, a orar. Pero los lindos habían pedido anteriormente estar con el Señor a su derecha y a su izquierda. Que el Señor nos ayude. Cuando Jesús se apartó para orar, el evangelista utiliza en el original dos palabras muy fuertes para indicarnos su inmensa perturbación, la de Jesús, emocional, ante la perspectiva que se le presentaba y también su estado extremo, dolor y angustia. Eso es lo que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Trate de imaginar la escena, nuestro Señor en ese lugar, a puertas de ser entregado y a puertas de ser crucificado. Antes de eso iba a ser golpeado, lacerado, escupido, escarnecido, burlándose los demás de él. Que Dios nos ayude. Por eso el Señor estaba tan angustiado, pero había una razón grande, gigante, importante, por la cual nuestro Señor estaba angustiado y no podía enfrentar la muerte de la misma manera que la enfrentaron a lo mejor mártires anterior o posterior a él, como lo hizo Esteban. ¿Se acuerdan cómo él murió? Veo los cielos abiertos y el Hijo sentado, ¿cierto? No puso ningún obstáculo y llegaron las piedras y Esteban murió sin ningún problema, porque había una gran diferencia entre lo que estaba pasando con Esteban y lo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo. Lucas completa este cuadro diciéndonos que estaba en agonía. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Cuando nos dicen la persona está agonizando porque ya no queda prácticamente vida. Bendito sea el Señor. Y nuestro Señor estaba en esa condición. Oraba más intensamente. En medio de la agonía, nuestro Señor tenía fuerzas para orar. O lo poco que le quedaba, lo ocupaba para orar al Padre y recibir de Él la fortaleza que necesitaba para enfrentarse a lo que venía. Bendito sea nuestro Señor. Era tanto el dolor y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tanta la presión que lo que estaba ocurriendo, con lo que estaba ocurriendo con nuestro Señor, que estaba prácticamente goteando, su sudor era de color como de sangre. Bendito sea nuestro Dios. Podríamos preguntarnos qué era lo que producía este estado en Jesús. Algunos han pensado que esta angustia era la reacción natural de que todos los seres humanos sienten a la proximidad de la muerte. Podíamos pensar eso. Cualquiera que va a ser muerto tiene o tendería a tener esta reacción. Pero nuestro Señor no. Hubo algo que provocó esta agonía en Él. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal. No nos olvidemos que aquí había una tremenda pelea espiritual, una lucha espiritual, porque se le iba a ser arrebatado a Satanás las llaves del infierno. Ya había una pelea que había comenzado, una batalla que comenzaba. Bendito sea el Señor, porque le quedaba muy poco al que de alguna manera era el príncipe y sigue siendo el príncipe, pero no tiene poder sobre la muerte. Bendito sea el Señor. Se trataba entonces de este ser, de todo aquello que se opone a la santidad de Dios. Había una lucha, una guerra
en que en este momento se abatía directamente sobre él por cuanto había decidido presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad. ¿Cuáles son las palabras dichas por el Juan el Bautista cuando ve al Maestro? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ahora comenzaba a presentarse este Cordero para ya ser sacrificado por ti y por mí. Bendito sea el Señor. Y por cuanto era el Hijo de Dios, podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Lo que le agobiaba a Jesús era que todo el pecado suyo y el mío, todo el pecado de Fabiola, todo el pecado de Juanita, todo el pecado de su nombre iba a estar ahora con Jesús, el que era santo y el que es santo. Amén. Eso era lo que a él lo agobiaba en extremo, que iba a cargar con la maldad de toda la humanidad para que esta humanidad pudiese ser salva. Bendito sea el Señor. Hubiera sido extraño que nuestro Señor no se sintiera de tal manera, porque Él, a diferencia de nosotros podemos vivir en el pecado, pero nuestro Señor no. Y por eso tiene esa reacción, por eso agoniza, por eso está agobiado, por eso está angustiado, porque todo el pecado de la humanidad recae sobre él. La justicia, esa copa de la cual habla el Señor más adelante, donde dice que ojalá fuese quitada esa copa, está hablando de la ira, de la misma ira de Dios que venía sobre Jesús y que teníamos que pagar tú y yo. Por eso había angustia, amados. Y a veces nosotros pensamos, como bien decía Danielita tiempo atrás, o miramos el sacrificio del Señor como algo somero, como algo superficial, como si ya hemos visto tanto que lo han lacerado, que ha sufrido, vemos la película y nos da pena y como que lo pasamos así. Amados, el dolor que sufrió Jesús en ese lugar de Getsemaní llevaba un nombre y ese nombre era el tuyo y el mío. Amén. Bendito es el Señor. Por eso había angustia. Y la mayor angustia era porque cuando Él cargara con tu pecado y el mío, iba a tener una separación entre su Padre y Él. Esa comunión por un instante ya no iba a estar. Por eso Jesús sufría. Porque sería separado del Padre por causa de tu pecado y del mío. Bendito sea el Señor. Había angustia en él. Por eso el Señor dice, Padre, si encuentras otra manera, si hay otra forma de que la humanidad sea salvada, me gustaría que fuese así porque no quiero separarme de ti, no quiero cargar con el peso del pecado. Pero si tú decides que así tiene que ser, que se haga como tú lo has determinado. Bendito sea el Señor. Luego de esa tremenda angustia, el libro de Lucas es el único evangelio que registra que la angustia era tal de nuestro Señor que vino un ángel del Señor vino a fortalecer al mismo Dios. Porque era tal la angustia, era tal la agonía de nuestro Señor en ese lugar de prensa. Estaba siendo tan agobiado, angustiado. Había tanta agonía en él por los pecados, insisto, de toda la humanidad, entre ellos los tuyos y los míos, que tuvo que venir un ángel del cielo a confortar al Señor para ayudarle a pasar
y resistir lo que se venía. Porque como ustedes saben, hubo uno que le traicionó. Y él sabía que esa hora iba a llegar. Cuando él dice, Abba Padre, todas las cosas para ti son posibles, le está queriendo decir, tú tienes toda la oportunidad, el poder para cambiar esto. Pero yo me someto a ti. Como tú has determinado hacerlo, que así se haga. Increpa a Pedro y a los discípulos que están ahí por no haber orado una hora. Pero luego le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró. En todo el proceso de la angustia, lo que más se repite es que Jesús oró. Buscó ayuda al Padre para que el Padre lo sostuviera. Y luego dice, vino la tercera vez y les dijo, cuando ya fue fortalecido, dormid ya he sido fortalecido y descansad. Basta, ya ha pasado todo este momento. La hora ha venido y he aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que se acerca el que me entrega. Y sabemos que el que le entrega es Judas, y todo lo que ocurre cuando esto acontece, viene la negación de Pedro, nuestro Señor Jesús queda solo, abandonado, pero Él cumple el propósito por el cual el Padre lo envió. Por eso en esta tarde, amada, en esta noche ya, usted y yo, cuando pasemos a cenar a la mesa del Señor, cuando tengamos en nuestra mano ese pan y ese vino, recordemos más adelante que el Señor comenzó con una agonía, comenzó con una crucifixión, que Él era justo y murió por el injusto, que pagó una culpa que no merecía pagar. Cuando tú tomes esos elementos que simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo, agradece a Dios que Él haya sido tu sustituto. Porque a través de este sustituto, la condena, la cual tú y yo teníamos, el Señor la presenta esa acta y dice, no, Fabiola es liberada, Fabiola no tiene condena, Fabiola es libre por mi sangre, por mi sacrificio. Ahora ella tiene una opción de estar en la vida eterna. Bendito es su nombre. El acta que estaba decretada para tu muerte y la mía, esa muerte eterna, fue levantada por nuestro Señor a través de ese sacrificio. Por eso no puedes pasar como si nada a la cena del Señor. Por eso tienes que pasar con un corazón compungido, creyendo y confiando que esa sangre también te limpió, que esa sangre te limpia hoy día, que esa sangre te limpió ayer y te limpiará mañana. Que estás cubierto en el sacrificio de Cristo. Por eso tú y yo no merecemos hacer ni un tipo de obras para ganar el favor de Dios. Las hacemos porque Él ha hecho maravillas con nosotros, porque Él ya nos salvó. Bendito es el Señor. Y ese pan representa los golpes, esas sacadas de cuero que recibió mi Señor Jesús por amor a ti, por amor a mí. Cuando pasamos a la mesa del Señor, a la cena del Señor, conmemoramos su muerte. Recordamos que un justo murió por un injusto. Recordamos que sufrió, que padeció. Pero también recordamos, amada iglesia, que Él viene por los suyos. Que esa muerte que Él tuvo se va a convertir en un futuro próximo, en esa heredad que tiene el Señor para los suyos, en esa promesa cumplida de que el que ha vivido y está en Cristo es una nueva criatura. Bendito sea el Señor.
Jesús sufrió en ese lugar, sí sufrió. Lo hizo porque fue apartado del Padre, porque estaba cargando el peso del pecado de la humanidad. ¿Cuál nombre tenía el tuyo y el mío? Increpó a sus discípulos por dejarlos solo orando. No fueron capaces de acompañarle, pero después le dice, no importa. Vino un ángel, me confortó. Sigamos. Luego viene el que me entrega. Y fue entregado nuestro Señor. Y ahí padeció en ese madero de la cruz. Pero estando en ese madero de la cruz, llega a decir estas palabras. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Porque aún ese sacrificio en ese momento serviría para aquellos que igual quisieron matarle. Porque todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Bendito sea el Señor. Esta es la palabra de esta tarde, amados. Animarles a que esta noche, cuando cenemos con el Señor, pensemos en ese momento, en esa separación que tuvo Dios con el Padre, por amor a esta humanidad, por amor a ti, por amor a mí. Y démosles gracias al Señor por todo lo que Él hizo en ese madero de la cruz, por todas las bendiciones y los beneficios que hemos recibido a través de esa muerte en esa cruz. Somos benditos, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos cualquier persona, criatura de Dios, pero hoy somos hijos de Dios. Santo es su nombre. Póngase en pie, amada iglesia. Vamos a orar al Señor y agradecer lo que el Señor hizo por amor a ti, por amor a mí. Padre glorioso y eterno, te damos muchas gracias. Gracias, Rey de los cielos, porque hoy podemos entender un poquito más el sufrimiento y la agonía que padeció en ese lugar. Tal vez no habíamos dimensionado, Señor amado, el dolor que tuviste que padecer por causa de mi pecado. Por causa, Señor, de aquello que te apartaba, Señor, cuando fue puesto delante de ti este pecado, mi falta. No dimensionamos lo que ocurrió en ese momento, pero ahora tenemos mayor claridad de lo que pasó y entendemos, Señor, que esa agonía, que ese dolor a la muerte era, Padre amado, porque tú te separabas de tu Padre. Ayúdanos, Señor, para comprender este tremendo sacrificio en ese madero de la cruz, todo lo previo a ese sacrificio grande que cambió la vida. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos, Señor amado, a no mirar este sacrificio como algo que no tiene valor, porque tiene un gran valor para nuestras vidas. Porque a través de este sacrificio y podemos contar con muchas promesas que la Escritura nos dice, Señor, nos manifiesta. Permite, bendito Dios, que cuando pasemos y se nos invite, no haya nadie que estarle rogando para pasar a cenar con el Señor. Que venga y conmemore y recuerde y dé gracias y sea agradecido por el sacrificio que hizo Jesús en ese madero de la cruz, sin merecerlo. Gracias, Señor, porque tu muerte y tu resurrección han traído a nosotros vida. Y hoy podemos estar, Señor, seguros de que esta vida algún día terminará para comenzar una nueva, una vida eterna, con todos los que ya han partido, con todos los que partirán. Nos uniremos, Señor, uniremos a esas voces celestiales y acompañaremos, Señor, a los serafines, a los arcángeles, a los ángeles, a alabar y bendecir tu nombre. Gracias porque esta vida no es el todo. Hay una más allá del sol. Y gracias porque nosotros tenemos la garantía de ella a través de tu Espíritu Santo que fue dejado para todo aquel que te reciba como Señor y Salvador. Gracias, mi Dios, por tu palabra y gracias por ese glorioso y bendito sacrificio. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.